Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Romanos 6:23. Hemos venido hablando acerca del pecado. Esta sería la sexta parte, y esperemos que como creyentes luchemos la buena batalla de la fe, combatiendo con el pecado, que tratemos la manera de ser no creyentes del montón, ¿verdad?, sino creyentes diferentes, creyentes que vivamos de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos. Oiga bien, no a vivir bajo mi voluntad, sino a vivir bajo la voluntad de Dios, a ir limpiando nuestros corazones de todo aquello que no edifica y que lo que hace traer a mi vida es inestabilidad emocional y espiritual. Así que Romanos capítulo 6, versículo 23, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, mis emociones, mis sentimientos en ti, para que seas tú, Señor, hablándonos al corazón, que seas tú, Señor, dándonos una mente receptiva y poder entender, Señor, que el pecado me va a llevar a vivir una vida en amargura. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando acerca que el pecado, oiga bien, nunca va a traer nada de beneficio a la vida del creyente. Muchos cristianos en nuestro caminar hemos perdido muchas oportunidades. Y muchos cristianos también, oiga bien, hemos abusado de la gracia, y eso nos ha llevado, oiga bien, a que permanezcamos separados ¿de qué? De las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Dios, en su infinita misericordia, a Adán y a Eva les preparó un terreno. Y ese terreno que a ellos les preparó, oiga bien, era para que vivieran de la mejor manera. Era para que vivieran, primero, oiga bien, la primera riqueza que ellos tenían es que ellos podían vivir en la presencia de Dios. Esa fue una de las primeras riquezas. Y después, la siguiente riqueza, ¿cuál fue? La siguiente riqueza fue que les dijo que podían gozar de toda la tierra. Pero como dicen en el mundo, uno no está a gusto como Dios lo tiene. No estamos a gusto, pues el enemigo se les presentó, los sedujo, los embruteció, vamos a decirlo así, y los hizo comer del fruto prohibido, como a muchos de nosotros. El enemigo nos seduce, nos embrutece, agarramos las cosas, agarramos el pecado, me sumerjo en el pecado, y muchos creyentes hoy en día, estamos viviendo vidas llenas de amargura. ¿A causa de qué, mis amados hermanos? A causa de un pecado. Un pecado que dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre fue Adán, pues hoy cuando ve a Adán, échale la culpa. ¿Ah? Cuando llegue al cielo y ve a Adán allá, vamos a suponer que cuando lo vamos a ver, le dice: Adán, por tu culpa es que me fue mal en mi vida, porque te dejaste engañar por la mujer que Dios te dio. No, se dejó engañar por la mentira que les ofreció la serpiente. Y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, ahí no dice Eva, fue Adán, y por el pecado la muerte, oiga bien, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí dice:
porque la paga del pecado es muerte. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, empezaron a envejecer. Pero aparte que empezaron a envejecer, oiga bien, Dios los alejó de la bendición que había preparado para ellos. Porque aprendimos que fueron tomados del Edén y fueron echados fuera. ¿O no? Así dice la... Entonces, cuando yo me contamino con el pecado, Dios no me saca. Oiga bien, a mí Dios no me saca, yo me salgo. Yo me salgo y me pongo en el camino, oiga bien, de la perdición, de la escasez, de la miseria, del dolor, de la separación, de la falta de amor, de la guerra, de los conflictos. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en pecado. Y oiga bien, el estado de un pecador siempre será un estado de amargura, hermano. Por eso dice la alabanza, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. El pecado nunca va a traer una felicidad eterna a mi vida. El pecado va a traer una felicidad que momentánea, temporal. Los hombres que se meten con una mujer que no es de ellos y van a un lugar, a un hotel, después de estar con una mujer que no es de ellos, ¿usted cree que son felices? Ahí empieza, como dicen, le empieza a remorder la conciencia. Y hoy como llego a mi casa, oliendo jabón chiquito, con una ropa interior con la que no salí. ¿Cómo llego a mi casa si vengo de pecar, de revolcarme con una que no fue mi esposa? Y para matar ese dolor de conciencia, llega con un ramo de flores, llega con una caja de chocolate. No estoy diciendo, tampoco lo vamos a aclarar, que cuando su esposo llegue con una caja de chocolate o un ramo de rosa, es porque viene a hacer algo malo. Solo es una comparación. Así que, pero hermano, el pecado nos destruye. Y entonces los cristianos no hemos llegado a comprender que Dios nos trajo de una vida destruida a una nueva. O donde Dios restituyó mi matrimonio, donde Dios me quitó la parte amargada que tenía, donde Dios me ha provisto de un buen empleo, donde Dios me ha dado las herramientas para que yo me desenvuelva de la mejor manera, donde Dios me premió con una buena mujer, o las esposas nos premió con un buen hombre, pero no, yo no quiero estar con las cosas buenas. Entonces, yo prefiero el pecado. Y como hemos venido hablando, hermano, el enemigo anda como un león rugiente. Oiga bien. Y si anda como león rugiente, prepárese, hermano. Prepárese. Y es por eso que nosotros le decimos, aliméntese. Aliméntese. Porque aquí está la respuesta. Yo le decía a alguien, ¿cómo te van las clases? Ayer lo vi. Ah, pues, no, hombre, que esa maestra. Pues sí, si no estudias. Así le dije, es que no estudiamos. Solo lee, le digo yo. Solo lee. Si lees, ya le puedes decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame para que lo que he leído me llegue en el momento del examen. Pero si no lees, ¿cómo vas a sacar buenas notas? Le digo yo. Y la vas a volver a dejar, te van a volver a aplazar, porque ahorita no están pasando a nadie. No, hombre, pues sí, pero es que ando aquí, ando haciendo allá. Delegado, hombre. Ahí anda por todos los lados, hermano. Ahí anda, dándole el servicio, pero no se está preparando. ¿Por qué? Porque quiero las cosas fáciles. Y así nos gusta mucho creer, yo quiero las cosas fáciles. Entonces, se me presenta una oportunidad de ser, como dicen ahí, mi chanchullo, y yo lo hago, pues. Sabiendo que el haber hecho ese chanchullo, más adelante me la va a cobrar. El Señor no. Las consecuencias de mi desobediencia, las consecuencias de mi pecado. Entonces, oiga bien, hablábamos el domingo anterior que por la contaminación el hombre pierde su santidad y llega a ser alguien inmundo. También aprendimos que por el desorden el hombre pierde la normalidad de su vida y se hace alguien anormal. Eso es cuando a través del pecado. También hablamos acerca de que la parálisis, oiga bien,
Por la parálisis el hombre pierde el poder y nos lleva a ser débiles. Que por la esclavitud el hombre pierde su libertad y llega a ser un esclavo. Por la miseria el hombre pierde la felicidad y pasa a un estado de ser un hombre infeliz. También por la culpabilidad el hombre pierde la justicia y llega a ser un culpable. Y por la muerte el hombre pierde su vida y delante del Señor, sin Cristo, es un hombre muerto. Entonces, hablábamos el domingo que muchos vamos a presentar una parálisis moral y espiritual. Que, oiga bien, eso es lo que el pecado va a hacer en nuestra vida. Nos va a llevar a un estado de parálisis. O sea que no me voy a poder mover, pastor. No, estamos hablando de nuestra vida espiritual, que no vamos a lograr entender y comprender, oiga bien, los designios de Dios para nuestra vida. Y le voy a decir algo. El pecado embrutece, fíjense. No es broma. El pecado embrutece. Es igual que la pobreza. La pobreza no nos deja ver más allá de que podemos salir de ella. Y así como, oiga bien, el pecado nos lleva a perder nuestro razonamiento. Porque ¿cuántas veces hemos estado fallando y llega alguien y le dice: hey, tú estás actuando mal, tú te estás contaminando, hey, y vos que no sos creyente, que estás haciendo esto? Si eso no es malo, y es malo, hermano. Pero ¿por qué doy ese tipo de respuesta? Porque hay una parálisis aquí, que no me deja entrar en una verdadera razón y poder entender que Dios me está hablando a mi vida. Está hablando a mi vida, ¿para qué? Para sacarme de ese estado pecaminoso. El pecado, oiga bien, nos va a llevar a una parálisis, donde vamos a hacer cosas de locura. Y hablamos que por la parálisis perdieron el sentido de conciencia. Y eso, vamos a Efesios 4, 18 y 19. Efesios, capítulo 4, versículos 18 y 19. Para que vean lo que es el pecado en la mente, en la moral y en el área espiritual del creyente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. En nosotros ya no hay ignorancia, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Voy a hablar de mí, para no... ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Me sacó del alcoholismo, ¿verdad? Del alcoholismo y del cigarrillo. De ahí me desprendió el Señor. Y ahí me trajo de ese árbol de corrupción, de pecado. El Señor me tomó y me sacó y me sembró en una tierra fértil donde fluye leche y miel. Ahí me puso. Yo sé con quienes me puedo llevar y con quienes no me puedo llevar. Quizás el año pasado empecé a ir a jugar basquetbol. Pero acuérdense que el pastor andaba jugando y a la par andaba su viejo hombre jugando. Y al momento que me pegaban o me metían un codazo, cree que yo le decía: Dios te bendiga. En la siguiente entrada iba con la pelota, venía yo y le daba, ¿va? Porque es el calor del juego. Entonces llegó un momento y dije: entonces ya no tengo que ir a jugar. Hasta me dio una media bronquitis por estar yendo a jugar. Tuve con terapia, entonces Dios me estaba hablando. Me cayó el 20 y que dije: entonces ya no tengo que venir aquí. Empezó otro campeonato y me avisaron: hey, ¿te notamos? No, fíjate que ya no puedo venir. ¿Por qué? Porque hay cosas, oiga bien, con las que nosotros ya no podemos jugar. Y así como yo, oiga bien, me cayó el 20, que ya no tengo que ir a jugar con los cheros de allá de la cancha, entonces también cada uno de nosotros sabemos con quién me tengo que llevar, a qué vecina tengo que dejar, con qué vecino ya no puedo estar hablando. No hable con personas malcriadas.
No hable con personas malcriadas. Porque después van a decir que usted estaba hablando malcriadas también, aunque no lo era. Entonces, cada uno de nosotros, oiga bien, si nos dejamos seducir por el pecado, nos va a llevar a una parálisis espiritual, donde ya vamos a llegar que a lo bueno le vamos a decir malo y a lo malo le vamos a decir bueno. Y aquí nos vamos a meter un poquito con las películas o series que vemos. Tengan cuidado con lo que andan viendo en la televisión, hermano. Esa serie, Juego de Tronos, eso no es para un creyente. Y si hay alguien que ve Juego de Tronos, lo invito a que deje de verla. Porque esa es una serie pornográfica. Ahí me regalaron las 7 temporadas. No es broma. Un compañero me dijo, esta serie está buena, me dijo. Pero cuando hablaba de Tronos, dije, este tipo le da media, dije yo, va. Pero yo siempre, antes de verlas en la casa, reviso en la computadora. Pues me puse a ver un capítulo y empezó, y de repente, hermano, escenas de sexo literales, va. No, digo, esto no es para mí, va. Y lo borré toda la temporada. ¿Por qué? Porque eso va a atentar contra mi vida espiritual. Es igual. No veas películas que la muñeca satánica, ya va a salir la monja, ya va el aro, la muñeca, ¿cómo se llama la muñeca? La novela. No ande viendo eso. El exorcista, recargado, triple convertido, no hombre, todo volado, hermano. El doctor general decía, si usted está viendo una película de esas y se le enchina la piel, no es el espíritu, es el diablo. Y usted no puede estar abriendo puertas. Y nuestros hijos a veces se quedan hasta las 1 de la mañana viendo las películas. Los jóvenes van al cine, incluyendo los jóvenes cristianos, porque la premier, el estreno de la Ouija va a ser a las 12 de la noche y ya están en el cine de nuestros hijos. Todo eso nos va a llevar a ¿qué? A que nos dé una parálisis y a perderle el temor y el respeto a Dios. Y va a que bien insignificante un pecado de ver películas. Hermana, ya no vean novelas. Ahí salen hay hermanas que les gustan las novelas. Vean las viejitas, esas no son tan pornográficas, ¿sí? Váyase allá, se ve novelas, y vean todas las novelas viejas. Pero las novelas que sacan ahora, brasileñas, en la mayoría sale el hombre acostado y la mujer encima del hombre. Y los bichos ahí están, bien clavados, la niña, el niño viéndola. No, hermano, no estemos llevando, oiga bien, ese pecado a nuestra casa. Si nosotros somos llamados a ser qué cuadrados. No, hermano, no es que seamos cuadrados. Lo que pasa que son pecados que aparentemente no afectan la vida de nuestra familia, pero sí las afectan. Sí las afectan. Cuidado con la música también, con ese perreo suyo que anda. Ahí. Yo no me oía, me vengo en micro. Y vienen unas canciones de reggaetón, hermano, con una letra. ¿Qué le digo? Y eso es nuestros hijos. Pastor, pero en mi casa no. Revísales el celular. Revísale la música que tiene en el teléfono. Y ahí va a ver que no anda música cristiana. Ahí le va a encontrar mujeres chulonas a los bichos. De 10 años ya andan con mujeres chulonas en los celulares. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos vuelto permisivos y les estamos tolerando ¿qué? Que abracen y caminen con el pecado. Pero ¿por qué no creen en mis hijos? Porque yo no les doy testimonio. ¿Qué pasaría si en esta mañana a los niños que están ahí abajo les preguntamos, ¿qué música escucha tu papá? En el radio, en el carro, ¿qué música me escuchan? En la casa, ¿qué música escuchan? Y le voy a decir algo, aflíjanse, porque los niños dicen la verdad, los niños no mienten. No es que usted le diga, si el pastor algún día te pregunta qué música, le decís que mejor lo decía a Adrián Romero, porque me da con Wii. Yo que Marco Wii te escucha. Pero hermano, la música afecta. Si no le pegan a los bichos, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Aquí, cuando empiezan a oír el reggaetón. ¿Y quiénes se los hemos permitido? Nosotros
Entonces, el pecado nos va a llevar ¿a qué? A tener un entendimiento en parálisis. Nos va a llevar, oiga bien, a tener una conciencia cauterizada. Y tener una conciencia cauterizada es que yo me voy a convertir en un cristiano insensible. Oiga bien, donde decir malas palabras no es malo, es normal para mí. Pero no tiene que ser así. Vamos a 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí ve, no hombre, el pecado no es malo. Démosle rienda suelta a este vuelto. Y aquí viene, como dicen, el aliento del creyente. Y no ves que el pastor aquel lo hace. Sí, pero él es él. Oiga bien, y mi salvación es individual. Pero si yo dejo que el pecado more en mi corazón, que more en mi mente, si le doy, oiga bien, si le doy rienda suelta a mi concupiscencia, se me va a cauterizar la mente. Y eso aquello que trabajamos en la oficina, tenga cuidado con las personas que se relacionan. Uno como hombre sabe identificar, oiga bien, no espero no ofender, a la mujer que es melosa. Sabe la compañera que tiene y que es resbalosa. Usted también, hermana, sabe el compañero que tiene, de esos que andan abrazando a las hermanas, que tal como ha estado, que guapa ha venido hoy, esa blusa nunca se la había visto. Y dice, y aquel nada me dice. Ni se fija cómo salgo yo al trabajo. Entonces, uno tiene que aprender a conocer a las personas con las que se relaciona y oiga bien, y evitarlas. Si usted sabe que su compañera es melosa y ya le levantó los silbines, ya le aventó el usar su luz alta, lo más correcto es no subir al carro. Lo más correcto es no subir al carro. Y si le da ray, que se vaya atrás. Siempre cuatro puertas. Atrás, porque aquí no se puede ir. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidarse. Pero hermano, cuando ya la conciencia ya está, no hombre, entonces se va a empezar a enredar. Yo nunca he estado en una infidelidad, gracias a Dios, pero salir de una infidelidad, dicen que es yuca. Porque al principio todo es alegría, pero cuando esa mujer empieza, oiga bien, a reclamar sus derechos y que le empieza a decir, deja la tuya porque quiero que vivas conmigo, o le voy a decir. ¿Qué haría usted, pastor? Nada, porque no tiene otra. Eso. ¿Qué haría usted en ese momento? Por eso no hay que jugar con el pecado. Por eso hay que mantenernos con el Dios. También el pecado, diga bien, nos va a llevar a estar endurecidos. Y yo le decía a alguien, no hay peor cosa que encontrarse con un creyente que se fue por el pecado y dice, yo no puedo jugar con Dios, no puedo volver. Porque el pecado endurece nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, oiga bien, y no nos deja ver más allá de lo que estamos viviendo. Vamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos capítulo 3:3. El pecado endurece el corazón. El pecado me va a llevar, oiga bien, a vivir una vida endurecida, a no ver los planes de Dios para mi vida. Hebreos 3:13. Antes, exhortamos los unos a los otros cada día. Entre tanto, que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí vamos a aplicar
lo que vimos el jueves del amor ferviente. Aquí está diciendo que cuando yo vea a alguien que se ha caído, vaya y le restaure, vamos a decirlo así. Porque si yo como creyente sé que mi hermano ha regresado del alcoholismo, ha regresado a su vida antigua, entonces voy a ir yo a decir, hey, te exhorto a que volvás al Señor. No dejes que el pecado endurezca tu corazón, porque si el pecado llega a endurecer tu corazón, vas a venir golpeado, vas a venir maltratado. Y le dice usted, y puede ser que lleguemos al punto, oiga bien, que te lleve el Señor hasta un hospital. Entonces, ¿para qué? Entonces, el pecado va a endurecer. Y por eso dice allá en el proverbio, que el hombre que endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Y pastor, ¿y qué es quebrantado? Pues sí, ya jalado. Allá que lo saquen con las chuchas aquí atrás, así. ¿Y por qué? Porque lo acusan que violó a una niña. Y es mentira. Pero como no hice caso, allá el Señor me va a terminar de convertir en la prisión. Para que a los 2 años dice, se absuelve porque no era él, se parecía, pero no era él. Pero allá sí, allá me convertí otra vez, doblé rodillas. ¿Y aquí por qué no? Porque tengo un corazón endurecido, porque el pecado ha endurecido mi corazón. También el pecado, oiga bien, me lleva a vivir en esclavitud. ¿Y qué leímos allá en Romanos? Porque el pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, que dice, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. La dádiva, la gracia, la misericordia que Dios tiene. Entonces, yo ya no puedo seguir siendo un esclavo, hermano, del pecado. Al contrario, tengo que vivir en libertad. Hay una alabanza que dice, libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas. ¿Pero quién me da libertad? Cristo Jesús. Pero el pecado me va a llevar, oiga bien, a vivir en una esclavitud, teniéndome con sus cuerdas, oiga bien, y transformándome en un títere. Porque el pecado maneja mi vida, no yo. Entonces, como el pecado maneja mi vida, ¿en qué me convierto? En un Pinocho. Pero a mí no me crece la nariz, sino que el pecado me mueve y me camina y me convierto en un títere del pecado. Vamos a Proverbios 5:22. Proverbios 5:22. Entonces, si Dios, a través de Jesucristo, me dio una libertad del pecado, pasado, presente y futuro, ¿por qué voy a ser un títere? Si Él me ha llamado a vivir una vida en libertad. ¿Qué dice Proverbios 5:22? Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Entonces, ¿por qué ser títeres? ¿Por qué vivir vidas de otros? Si Dios me ha mandado a vivir una vida santa para Él. Es que la vida santa es muy aburrida, pastor. Porque cuando no, yo la veo aburrida cuando no le he dado sabor a mi cristianismo. Pero cuando usted le haya sabor a su cristianismo, usted vive gozoso, hermano. ¿Cuántos jóvenes o hombres, porque ya le digo, se andaban de la tercera edad y todo en el Congreso? ¿Por qué fueron? Porque le han hallado sabor al Evangelio. Allá está una señora como de unos 70 años saltando. No es broma. Y yo decía, y nuestros jóvenes todos apagados. Allí estaba una señora como de 70 saltando y dándole cuando estaba en el Timón y Pumba. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque le han hallado sabor a la vida. Los domingos de la mañana en Gamaliel. Ahí está, miren. La señora sentada, esperando que lleguen los buses para ir a evangelizar. ¿Por qué son felices? Porque le han hallado sabor al cristianismo.
¿Y por qué yo no soy feliz, pastor? Porque no le he hallado el sabor a mi cristianismo todavía. Porque todavía me pesa leer mi proverbio. Porque todavía me pesa leer la Biblia. Porque todavía me pesa hacer mi oración matutina. Porque todavía me pesa darle gracias a Dios por el empleo que tengo. Darle gracias a Dios por los alimentos que tengo en mi mesa. Todavía me pesa decirle a alguien, un buen Dios te bendiga. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Buenos días, le dicen a uno. No, Dios le bendiga. Nos da vergüenza todavía decir que somos creyentes. ¿Por qué? Porque todavía no le he llegado sabor al Evangelio y todavía estoy enredado en las cuerdas del pecado. También, oiga bien, dice que siendo siervos del Señor, oiga bien, vivimos esclavos del pecado. Porque usted y yo somos siervos del Señor. Pero todavía vivimos, muchos quizás, espero que no, esclavos del pecado. En las iglesias hay muchos que batallan con la pornografía. Vamos a Romanos capítulo 6. El pecado siempre nos llevará a vivir, oiga bien, lejos del Señor, a perder nuestra comunión con Él. El pecado me llevará a destruir mi integridad, mi matrimonio, mis hijos, porque lo que va a hacer es destruirme desde adentro. Entonces, siendo siervo, vivo, esclavo del pecado. Romanos 6:6, y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Entonces, si soy un siervo, si soy un hijo de Dios, si soy un redimido, un salvado por la sangre de Cristo, si creo que Jesús murió y resucitó al tercer día y lo hizo por amor a la humanidad, si desde la eternidad Dios preparó un plan para que en Cristo fuéramos predestinados para una salvación, para una vida eterna, para que vivamos llenos de gozo, ¿por qué insisto en ser esclavo del pecado? No tenemos una vida, oiga bien, apartada para Dios. En este mundo vivimos, pero no pertenecemos a Él. Oiga bien, en este mundo vivimos, pero no somos de este mundo. Somos extraterrestres, pastor, no. Nosotros somos del cielo. Allá está nuestra eternidad, allá está nuestra herencia incorruptible. Entonces, si Cristo, oiga bien, crucificó mi viejo hombre en la cruz del Calvario, ¿por qué voy a seguir siendo un esclavo de Él? Tengo que, oiga bien, como cristiano, tengo que alejarme del pecado. Yo le había puesto esta semana, aléjate del máximo enemigo que tienes en tu vida, tu viejo hombre. Ese es nuestro máximo enemigo, ¿no? Porque ese aquí lo andamos. Ese viejo hombre es el que le dice a usted cuando ve en el carro, que chuchón. Cuando usted ve al joven, qué guapo ese muchacho. Cuando usted ve un billete en el escritorio, a ver que lo dejo aquí, lo voy a guardar. Porque hay muchos que hizo, no me acuerdo que había por ahí un conocido, que cuando se encontraba algo botado decía, como está botado no es de nadie. Ya no lo quisieron, lo agarraba y se lo echaba a la bolsa. Pero el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros es el que nos lleva ¿a qué? A meditar si estamos haciendo lo bueno y lo recto en nuestra sociedad. También el pecado en la vida del ser humano, del cristiano, oiga bien, nos lleva a vivir una vida de miseria. Nos lleva a vivir una vida de miseria, porque no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Hermano, ¿o quisiera usted regresar a lo que era antes? Cuando no
había ni para comprar tortillas. Porque como le digo, muchos cristianos pasamos por momentos duros en nuestro cristianismo. Porque Dios nos va puliendo, Dios nos va forjando, porque viene prueba, porque también el enemigo nos pone prueba y nos pone a pensar y a meditar si verdaderamente Dios está con nosotros. Pero cuando Dios llega a mi vida, es para darme abundancia. Y aquí vamos a ver un claro ejemplo. Oye bien, que este ser humano presentó un mal físico y temporal. Vamos a 1 Samuel 28:15. Y esto es cuando yo dejo que el pecado more en mí, cuando el pecado no me deja avanzar, cuando voy en contra de la voluntad y los preceptos y las órdenes de Dios. 1 Samuel 28:15. Y dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, porque por esto te he llamado, para que me declare lo que tengo que hacer. Para este rey ya no había vuelta atrás, ya había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Por no obedecer lo que Dios le había mandado. ¿A qué nos ha mandado Dios? Primero, hacer luz en medio de la tiniebla. 2, ir y hacer discípulos a las naciones. 3, ser piedras vivas donde quiera que caminemos. Y número 4, oiga bien, presentarle el evangelio a quien sea y en todo el mundo. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Dios no me ha mandado a decirle a las personas que Dios los va a hacer millonarios, ¿no? Dios me ha mandado a decirles que hay un plan desde la eternidad para que sean salvos, para que puedan ser redimidos con la sangre del Cordero. Este rey no hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y este rey que estaba sintiendo, oiga bien, que no tenía el respaldo de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que por más que oramos, no vemos que Dios nos responde. ¿Es culpa de Dios? No. Es porque el pecado no me está dejando tener una intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios, oiga bien, es necesaria en la vida de todo creyente. La necedad y las adicciones al pecado nos llevarán a un juicio. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación y el justo juicio de Dios. Hermano, en esta mañana, el pecado nunca, jamás traerá buena vida. El pecado nos llevará a un estado, oiga bien, de ser tibio, de vivir en escasez, en la miseria, en el dolor, en la ansiedad y muchas veces hasta en la maldición. Pero Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores.